Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí, viene el video para los terceros de secundaria, ¿verdad? Vamos a trabajar con la secuencia que ustedes han estado trabajando en tareas, en actividades. Espero que las estén entendiendo y haciéndolas muy bien, las que faltan. Vamos a trabajar con el tema de lo que es legitimación, que ya habíamos platicado un poquito con algunos compañeritos que llegaron todavía antes de que empezáramos este encierro, esta cuarentena. Y bueno, vamos a trabajar con el tema de legitimidad de las autoridades y rendición de cuentas, que está en la secuencia número 13 de su libro. Aquí tenemos el libro y aquí tenemos algunos apuntes. ¿Ok? Vamos a empezar por entender prácticamente qué es la legitimación, ¿verdad? En esta secuencia 13. Yo ya les había comentado que ser legítimo es ser reconocido, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, les decía a alguien se casa, mientras hay un documento que diga que estás casado, bueno, ese matrimonio es legal, es legítimo, ¿sí? Está reconocido por las autoridades y ante la sociedad. En el caso de que no hay un documento, pues no hay un matrimonio legítimo, ¿verdad? Aunque tú digas estoy casado, sabemos que legalmente no lo estás y que no va a tener efectos de derecho contra otras personas, ¿verdad? Ante la sociedad. Entonces la legitimación viene siendo ese reconocimiento que hay. Bueno, entonces legitimación en la cuestión de las autoridades, una autoridad va a ser legítima cuando llega a su cargo, es decir, al puesto de autoridad que tiene en ese momento. Una, porque cumplió con los requisitos para llegar a ella, que son requisitos que están establecidos previamente en la ley, ¿verdad? Y también están reconocidas las funciones que va a realizar. No solamente es el puesto o el cargo, sino también las funciones que la persona tiene que realizar en ese momento. En nuestro país tenemos un procedimiento muy establecido, que es a través del sufragio. Ya sabemos que el sufragio es el voto, ¿verdad? El voto ciudadano. ¿En qué artículo se encuentra esto? Lo podemos encontrar en el artículo 34, que nos dice que los ciudadanos son aquellos que pues nacieron en México, que son nacidos en México y que tienen dos requisitos más, ¿verdad? El tener los 18 años cumplidos y además el tener un modo honesto de vivir, ¿verdad? Ese es el artículo 34 y por ahí tenemos también el artículo 35 y 36 que nos habla precisamente que el derecho, que el votar va a ser un derecho, pero que también va a ser una obligación ciudadana. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento para legitimar o para reconocer el cargo de una persona. En nuestro país es a través de la elección ciudadana. Es una elección que ya sabemos tiene que ser limpia, ¿verdad? También podemos reconocer o hacer legítimo un cargo a través de que una persona haya presentado algún examen profesional para poder, o un examen para poder acceder a ese puesto político o a ese cargo, o tal vez por su trayectoria profesional. ¿Por qué? Porque es importante que la persona que va a estar en ese puesto pues conozca sobre esa materia, ¿verdad? Imagínate poner a una persona que no tiene conocimiento, por más que diga que va a estudiar o que va a tratar de investigar, no es lo mismo a alguien que tiene el estudio y la experiencia. Bueno, entonces, ¿por qué hablábamos de la legitimación a través de la elección de un voto ciudadano? Porque ahorita vamos a hablar de las autoridades que son servidores públicos, es decir, personas que están al servicio de la ciudadanía, que van a cuidar de la dignidad de las personas a través de su trabajo. Es decir, que el servidor es una persona que tiene por responsabilidad trabajar en beneficio del pueblo, no para su beneficio personal, sino para beneficio de los demás. Es decir, son personas que trabajan porque el pueblo las escogió, ¿ok? Y de hecho cobran un dinero a partir de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones. Ahora, esto de la legitimación a través del voto, se da en los sistemas democráticos. México es una nación que tiene un sistema político basado en la democracia. Esto significa que somos los ciudadanos los que escogemos a nuestros representantes, a nuestros gobernados, a través, decíamos, del sufragio. Nosotros escogemos de forma directa e indirecta. De forma directa vamos a escoger a los legisladores, que son los que van a estar en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y de forma indirecta también vamos a escoger a los que representan en el Poder Ejecutivo, es decir, a nuestros gobernantes, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Estoy hablando de presidente de la nación,
Estoy hablando de gobernadores y de presidentes municipales. Entonces, nosotros somos los responsables de escoger a nuestros líderes y de darles ese reconocimiento, esa legitimación del cargo que están ocupando. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia y nuestro sistema de gobierno, además de ser democrático, también es representativo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, pues no somos todos los ciudadanos los que vamos a ir, sino tenemos personas que nosotros escogimos para que nos representen a nivel internacional y en todos los actos públicos del beneficio del pueblo. Ahora, ¿en qué artículo viene esto de nuestro sistema? En el artículo 40 de la Constitución, donde dice que nos hemos constituido como una república representativa, federal, democrática y laica. Ahí, en ese artículo 40, está establecido nuestra forma de gobierno. Ahora, también por ahí tenemos un artículo que habla sobre la soberanía, que dice que la soberanía reside en el pueblo originalmente y se instituye para el pueblo, y que somos nosotros los únicos facultados o que tenemos el poder público para establecer nuestra forma de gobierno, incluso para modificarla. Esto significa que es el pueblo el único que tiene esa autoridad o ese poder público para establecer a las autoridades. Esto viene en el artículo 39 de la Constitución. Bueno, entonces vamos a comentar lo siguiente. Tenemos en nuestro país, estamos divididos por 3 autoridades o 3 poderes, que son poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Y todos ellos y los que trabajan dentro de estos organismos están encargados de servir al pueblo, son servidores públicos y son autoridades que nos representan, y para ello deben de ser autoridades que son legitimadas para ocupar el cargo y ejercerlo. Esto significa que previamente a que una persona esté en un poder público, en un puesto público, es porque la sociedad la ha nombrado y porque además está establecido ese puesto o ese cargo en la ley. Aquí la legitimación marca unos puntos, es cómo llegó al puesto una persona y qué función realiza, ¿verdad? El cómo llegó al puesto es a través de, puede ser un concurso, puede ser un examen o puede ser una votación. Y la función que desempeña también es el vigilar. La legitimación también habla de vigilar que efectivamente trabaje de manera legal esa persona. Es decir, que se desempeñe en su puesto público de forma honesta y profesional, que son los 2 aspectos. Recordemos que el objetivo de los servidores públicos es servir a la sociedad. Ahora, vamos a ver algunos aspectos, no me voy a meter a opiniones, pero ya ustedes tendrán sus propias opiniones. Yo solo me voy a ir a la parte conceptual. El derecho a la información o acceso a la información es la facultad que tiene como objetivo buscar y recibir la información de las autoridades. Es decir, es una facultad que tenemos las personas de podernos acercar a la vida pública de las autoridades. En este caso, es decir, qué están haciendo en su función pública, en su función como autoridades, no en su función personal, sino qué están haciendo con nuestros recursos para poder ayudar a la sociedad. Y ahí es una facultad que tenemos los ciudadanos de poder buscar y recibir esa información de las autoridades. ¿Por qué? Porque hay un principio en nuestra democracia que se llama la participación ciudadana. La participación ciudadana no se resume únicamente al hecho de votar, como mucha gente cree. La verdadera participación ciudadana no solo es ir a votar, también es investigar quiénes son los candidatos, tener cuidado en nuestra elección, ser responsable con lo que estamos escogiendo y vigilar lo que escogimos. Y ahí esa es la parte más complicada, que la gente una vez que ya designa a un representante, lo deja en el olvido y cuando ya hay problemas es cuando nos quejamos, ¿verdad? Entonces, la verdadera participación ciudadana significa que nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar y de conocer y supervisar a las autoridades que trabajen de forma lícita y que cumplan de manera responsable con el uso de los recursos que se les da, porque no es un recurso propio. Una cosa es su sueldo y otra cosa es el recurso que se recibe del erario público para el beneficio en obras de la sociedad. Ahora, este derecho a la información
y acceso a lo que hacen las autoridades se encuentra en el artículo 6, ¿verdad?, de la Constitución, donde toda persona tiene acceso a la información pública de los recursos que están utilizando las autoridades. ¿Cuáles son nuestras limitantes? Nosotros como personas no podemos involucrarnos tampoco o querer exhibir o investigar la vida privada. Eso es algo que no está permitido, la vida privada de los servidores públicos. Los datos personales no es algo que esté al acceso de los demás. Lo que sería algunos planes de operación policíaca o militar que pondrían en riesgo a la nación son algunos aspectos que nosotros no vamos a poder participar, ¿verdad? Porque nuestra participación se limita más a los recursos que van a ser utilizados para beneficios de obras en la sociedad, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son estas personas a las cuales nosotros debemos de seguir o de vigilar? En este caso son todos los servidores públicos, todos aquellos que han aceptado un puesto o que están en un puesto de trabajo donde sirven a la sociedad. Pueden ser partidos políticos, todos los que forman parte de los tres poderes, todos los que reciben algún recurso público o que hacen actos de autoridad pública. Ahora, ¿qué es la transparencia? La transparencia es el deber de las autoridades de dar a conocer y de dar cuenta a los ciudadanos de sus actos y del uso del dinero que ellos reciben para obras públicas, ¿verdad? Nosotros no solamente tenemos que vigilar, sino también ellos nos tienen que informar, transparentar, demostrar en qué se están utilizando los recursos, cuánto se ganó y en qué se utilizó. Por ejemplo, a veces vemos letreros que dicen, se hizo una obra, se utilizaron tantos millones de pesos para tal obra. Esa es una manera de transparentar la función pública. Y rendir cuentas. Rendir cuentas es un proceso mediante el cual los ciudadanos nosotros supervisamos y evaluamos la actuación de los servidores públicos. Un servidor público se supone que tiene que ser una persona que tiene que trabajar de forma honesta, de forma profesional, eficiente, estricta y bajo observancia de la ley. Es decir, en pocas palabras, ético. Tiene que ser una persona con alto sentido de responsabilidad social y un gran amor por la dignidad de las personas. A mí me da mucha tristeza, es la única opinión política que voy a externar, pero a mí me da mucha tristeza que vamos a los servicios públicos, por ejemplo, los hospitales, y tratan a la gente como si fueran basura. Eso no es una verdadera función pública. Acuérdense que todos los hospitales del servicio público reciben recursos públicos y por tanto son servidores, y en consecuencia de ellos el trato que deberían de hacer a las personas debería ser un trato con dignidad, porque no le están haciendo el favor a los enfermos, están trabajando con personas las cuales les estamos pagando, ¿verdad? Porque nosotros somos los que pagamos esas instituciones y esos sueldos. Entonces, aquí hace falta muchísimos valores éticos, sobre todo en los servidores públicos, y yo solamente estoy hablando del sector salud, ¿verdad? Pero también es en el sector de la policía, de la seguridad, en el sector de en las instituciones, cuando uno va a hacer trámites administrativos, muchas veces el trato que se recibe no es un trato, como dice aquí, profesional. Entonces hay que trabajar muchísimo en la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas. México todavía tiene mucho trabajo. Nosotros ocupamos por aquí el lugar número 135 en corrupción de 180 países. Quiere decir que México todavía es una nación con muchos problemas de corrupción, ¿verdad? Y hasta aquí lo voy a dejar en este tema. No me voy a meter tanto en el aspecto de la corrupción, que creo que sabemos que México está en pañales, ¿verdad? Todavía en esa situación. Bueno, ¿qué vamos a exigir a la autoridad? Supervisar que trabajen como debe de ser, las explicaciones de lo que hacen, resultados de las obras y sobre todo evitar los actos de corrupción. Y las autoridades deben de divulgar los datos y justificar con documentación el uso de los recursos que tuvieron en sus manos, ¿verdad? ¿Qué sanciones normalmente vamos a encontrar? Yo nada más las voy a mencionar así de forma en lista.
ya después se analizan cada una de ellas. La primera son las amonestaciones, a veces son verbales, pero en la mayoría son escritas a cargo de sus superiores jerárquicos. Muchas veces son las suspensiones, otras veces multas, en este caso ya son económicas. La destitución, es decir, retirar a una persona de su cargo, inhabilitar a una persona, ya sea de manera temporal o de forma definitiva de su trabajo, es decir, a no desempeñar ese puesto. Y bueno, en casos muy graves, la pena de prisión por delitos mucho más graves cometidos contra el erario público, es decir, contra los recursos que nos pertenecen a todos, el recurso público. Algunas instituciones que tenemos, por ejemplo, por aquí está el Sistema Nacional de Anticorrupción. Tenemos por ahí el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. También existe la ASF, que es la Auditoría Superior de la Federación, y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿verdad? Todas estas leyes que tratan de, en cierta medida, de regular la función pública y de cuidar que los recursos sean transparentes en su uso y que no haya prácticamente lo que es la corrupción, que no exista la corrupción, ¿verdad? ¿Qué es obviamente la corrupción? El hecho de aceptar sobornos, mordidas, dinero adicional para que puedas obtener tú un servicio. Eso sería la corrupción en términos muy generales, ¿verdad? El desviar incluso algún recurso para fines propios. Todos estas acciones hacen de que México sea un país que no es seguro, ¿verdad?, en nuestras acciones. Tristemente, nosotros hemos hablado mucho acerca de cómo un policía a veces recibe un dinero en lugar de levantar o de hacer una multa, que sería su función, o que en los hospitales también se ha visto de que el médico, en lugar de quererte tratar de forma gratuita, que es su responsabilidad, porque de hecho no es gratuito, te lo están descontando, muchas veces te manda a su consultorio particular para cobrarte la consulta porque aquí no te quiere atender. Entonces, todo ese tipo de acciones son corrupción, ¿verdad? Son actos que rompen, que corrompen con la ley, ¿verdad?, que va en contra de lo que la ley está estableciendo. Bueno, dice aquí tu libro, en la rendición de cuentas, que hay una gráfica que está bastante clara, que es el acceso a la información y transparencia. Dice, primero se hace la solicitud de información ante las autoridades sobre su actuación. El número 2 es justificar, es decir, el por qué las autoridades están realizando tal cosa. Ellos tienen que justificar, ya sea con un documento, que ese documento diga que esa es su función, que justifique la acción, y la otra, documentos que avalen lo que están haciendo. Y obviamente, en dado caso que ellos no justifiquen, bueno, la autoridad va a aplicar, en este caso, una sanción, que son las sanciones que habíamos comentado, ¿verdad? Sanciones que van a servir para que la autoridad evite cometer acciones que estén fuera de la ley. Y bueno, esto sería lo que es la secuencia 13. ¿Se acuerdan que unimos con la 14, que hablaba de vivir en democracia? La 14 se llama el Estado y la autoridad en una democracia. En esta secuencia, yo ya he hablado un poquito acerca de la democracia, voy a volver a retomar el tema. La democracia sabemos que es la participación activa de las personas y de los ciudadanos en la vida política y social de un país. En este caso, vida política y vida social. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos la mayoría de edad, yo he dicho que nosotros podemos trabajar en beneficio de nuestra sociedad. Por ejemplo, en las colonias o en las escuelas, ahorita que estamos con esta situación de salud, el poder difundir videos para ayudar a la ciudadanía a hacer conciencia, eso es una manera de colaborar y participar democráticamente, el poder ayudar a otros que necesitan esta ayuda. Esto es parte del trabajo de democracia, ¿verdad?, de participación activa social. Y la política es cuando yo, ciudadano, entiendo mi responsabilidad que tengo en mi país y de manera consciente, de manera analizada, voy y emito mi voto hacia un candidato, ¿verdad? Entonces, no solamente la democracia es ir a votar, la democracia tiene que ver también con lo que acabamos de decir, con escoger, pero también con vigilar y estar al pendiente que las cosas en nuestro país trabajen de manera correcta. Ahora,
Este artículo, el 40, pues habla precisamente de la democracia y va ligado, como les decía yo hace rato, con el artículo 39 que habla de la soberanía, que ese es el poder o esa facultad que tenemos exclusivamente los ciudadanos para ejercer ese dominio de poder designar a nuestros representantes. Entonces, nosotros vivimos en un sistema de democracia. La democracia también hay que entender que la democracia no divide, la democracia suma. ¿Esto qué significa? Por ahí hace mucho tiempo tuve la discusión acerca de que lo que diga la mayoría, ok, existe la mayoría, pero también no nos olvidemos de las minorías. La democracia habla de mayoría y de minoría, y no es imponer lo que dice la mayoría sobre la minoría, sino también es sumar la opinión de la minoría hacia lo que dice la mayoría, para que entonces hablemos de una verdadera democracia, porque la democracia no excluye, la democracia es incluyente, es decir, retoma a la minoría para protegerla, para incluirla dentro de la sociedad. Entonces, dice que la participación ciudadana, estoy en la página 162, es clave en el ejercicio de la acción democrática. Sin ella, el gobierno no podría funcionar democráticamente, pues no habría representantes electos. Es decir, recuerda que si tú no participas en la vida política, entonces ¿a quién elegimos? Todos somos parte de esa vida política. Todos tenemos ese derecho de poder involucrarnos en lo que le está pasando a nuestro país y poder ayudar, ya sea externamente o dentro del gobierno, ¿verdad? Es parte de la participación. Entonces, no es solamente el hecho de opinar o de criticar sobre la situación de nuestro país, sino también es una responsabilidad de todos el que este país funcione. A veces yo les he comentado a ustedes que la corrupción empieza desde la escuela. Desde el momento de que tú me haces un examen y sacas un acordeón, eso es corrupción. Porque no estás siendo honesto, no estás siendo lícito con tu responsabilidad. En el momento de que copias una tarea, estás mintiendo. No es tu tarea, es la de otro. Entonces, el problema de la corrupción viene desde que estamos pequeños, no es desde las autoridades. No solo los corruptos son las autoridades. También nosotros a veces hacemos actos que son ilegales, que no son honestos, ¿verdad? Hablando de honestidad. Y eso, conforme vamos creciendo, va aumentando y cuando ya estamos grandes nos acostumbramos a ese tipo de acciones. Y eso es lo que causa mucho daño a nuestro país, la falta de profesionalismo, de honestidad y de seguimiento a nuestras leyes. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de nuestra legislación mexicana. Bueno, aquí viene una información donde dice que el gobierno democrático es una forma de organización política y de convivencia social basado en la igualdad y en la libertad de todos sus integrantes. Esto significa que, como hace rato les di el concepto de democracia, para que un gobierno pueda funcionar de manera democrática, pues toda la sociedad tiene que participar. Aquí la participación de la población la tenemos a través de la votación, es decir, de externar libremente qué queremos que nos represente o quién queremos que nos represente, a través de observar el trabajo de las autoridades, que esa parte es la que nos hace falta todavía mucho en México, el exigir nuestros derechos, pero yo no voy a poder exigir un derecho si ni siquiera tengo conocimiento de mis derechos. Entonces esa es otra parte que a los mexicanos nos está costando mucho. Siempre que hablamos de temas legales, la gente se aburre o no le interesa. Entonces, ¿cómo una ciudadanía va a tener cultura de la legalidad si no le interesan sus leyes? ¿Verdad? Y cumplir con nuestras obligaciones. Tampoco voy a poder cumplir con mis obligaciones como ciudadano si no conozco esas obligaciones. Tomar decisiones para el bien común. Este es otro de los aspectos. Acordémonos que tenemos una corresponsabilidad y nosotros somos los primeros que tenemos que tomar decisiones sin afectar a los demás. Y esto es algo que incluso las autoridades también tienen que tomar en cuenta, porque todas las decisiones que ellos toman, sea una obra pequeña, una obra grande, el servicio y atención a la gente, todo eso debería de ser para el beneficio de todos, no para el beneficio personal. Y por último, promover la creación de leyes. Parte del vivir en una democracia es el que las leyes constantemente tienen que estar cambiando, tienen que estar actualizadas y deben de construir precisamente el interés de todos. Bueno, aquí hay algunos quehaceres del Estado, como son
proteger los derechos humanos, es decir, que no se atente contra la dignidad de las personas, que es lo que hablábamos hace rato del trato digno, el respetar los derechos de las minorías, que es lo que yo les decía. La democracia no es lo que digan todos, lo que diga la mayoría, no es cierto, también se toma en cuenta a las minorías, por eso debemos de respetar sus derechos, respetar y defender la pluralidad social, es decir, considerar que todos somos una sociedad y que todos tenemos derecho a opinar. Organizar procesos electorales transparentes, esa es parte de las obligaciones del Estado, que las votaciones sean lo más claras posible para que nosotros tengamos esa seguridad jurídica. Favorecer la existencia de canales de participación. En este caso tenemos el artículo 41 que nos habla de la Constitución, que nos habla claramente de la función de los partidos políticos. Y pues dice que un partido político tiene como objetivo el promover, el motivar, el estimular a la población para que participe en la vida política. Entonces, es parte de la función de los partidos políticos. Y por último, el velar por el bienestar de todos, el bienestar general. ¿Qué significa esto? Que todas las acciones que hagan las autoridades en su función pública es el de proteger a la misma ciudadanía. Somos un país, somos una nación y como tal deberíamos de funcionar todos de forma corresponsable. Las autoridades en su función de manera profesional y obviamente honesta, y por otra parte la ciudadanía trabajando también en beneficio de la misma sociedad, porque si la autoridad hace actos de corrupción afecta directamente a la ciudadanía y es la ciudadanía la que trabaja para el beneficio de la autoridad. Entonces hay una función corresponsable dentro de este sistema democrático, y si una de las piezas no funciona de manera correcta, pues nos afecta económica, social y culturalmente a todos, aunque no lo creamos. Bueno, pues de esta manera yo llego hasta acá en los temas, ¿sale? Espero que haya quedado claro. Vamos a entrar ya, jóvenes, vamos a entrar ya a los artículos de la Constitución. A partir de los siguientes temas, si ustedes se dieron cuenta, ya viene lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y si nos vamos más adelante ya vamos a entrar al tema de Estado, Ciudadanía, Derecho y la Libertad. Yo por ahí les dejé que me hicieran un gráfico sobre los tres poderes. ¿Por qué? Porque me interesaba que conociéramos cómo está integrado el Poder Ejecutivo. Estamos viendo que está integrado a través del Presidente de la República, sé que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del artículo 80, yo creo que ya lo encontraron, por ahí vamos a ver esos artículos ya. El Poder Legislativo, que está integrado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senados, que es el Congreso General, y por la Comisión Permanente, y por ahí tenemos al Poder Judicial, que está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, ¿verdad? Y el Consejo de la Judicatura Federal, y obviamente lo que son los institutos electorales, ¿no? Todo lo que es la cuestión electoral, el Tribunal Electoral. Entonces, me interesaba que conocieran esa estructura, porque a partir de ahí vamos a estudiar los artículos que corresponden a la parte ya no dogmática, sino a la parte orgánica de la Constitución, es decir, la parte de la estructura política de nuestra nación, es decir, del artículo 30 hasta el artículo 136, que son los que vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, bueno, me quedo hasta acá, hasta lo que es la democracia participativa. Les envío un saludo, les extraño, les quiero mucho, échenle muchas ganas, respetemos las indicaciones de las autoridades, por favor, cuidémonos entre todos. Acabo de decirles, ellos están ahorita haciendo su trabajo, informándonos, nosotros hagamos el nuestro, que es quedarnos en casita, ¿verdad? Es un tiempo muy hermoso para poder compartir, estrechar lazos en familia, y sobre todo, yo sé que es muy difícil la situación que se está viviendo, sé que es muy complicado porque pues estamos acostumbrados a nuestras actividades diarias, pero pues yo les pido de favor que seamos cuidadosos, ¿sí? Que apliquemos lo que acabamos de ver de la democracia participativa, el no salir de la casa, el cuidarnos unos a otros, eso es democracia participativa, porque significa velar por el interés no solo mío, sino también de los que quiero y de otros, que aunque no son mi familia, somos seres humanos, son parte de mi mundo. Entonces, bueno, yo les deseo lo mejor, les mando un gran beso, les quiero
y echémosle ganas, ¿sale? Ya por ahí voy a grabar otro videito para ustedes. Bye. Bye.